Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Aries, vamos a comenzar con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Aries y el trabajo. Vamos a ver. Mi queridísimo Aries, algo está a punto de cambiar, así lo dicen las cartas. Algo está a punto de cambiar, Aries, dentro de lo laboral. Vamos a ver si es negativo o es positivo. Vamos a ver. A ver, yo tengo que decir, Aries, que para muchos de vosotros ya teníais ganas de este cambio. Bien, es un cambio brusco, no te voy a decir que no. Yo veo como que un proceso de adaptación, pero en cierto modo yo no veo que sea un cambio malo para ti de cara a futuro. Entonces esto quiere decir que para muchos de vosotros habrá cambios dentro del trabajo, incluso que cambiéis de trabajo. Las cartas dicen que sí. Bien, los Aries que no estáis trabajando, veo un parón bastante considerable, Aries. Aunque sí os veo trabajando durante unos 3 meses aproximadamente en un lugar como haciendo, como supliendo una baja o algo por el estilo. Bien, Aries, que tenéis un negocio, cuidado con los robos, cuidado con las pérdidas de dinero, cuidado con los engaños, con las estafas. Dice, porque a día de hoy hay una amenaza relacionada con tu negocio que sí, que tú la superarías, pero que te costaría trabajo salir de esto. Así que te digo, Aries, que mucho cuidado con esto, que ya tienes cierta sensación de que algo no va a salir bien, como que hay mucha presión respecto a una firma o algo por el estilo. Ten mucho cuidado. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Aries, y tu economía. Algo que se creía perdido respecto a la economía, dice, se reanuda de nuevo. Puede ser una situación perfectamente, Aries, como que se reanude una situación y que llegue a su arreglo. Bien, Aries, todo lo que estéis esperando, juicios relacionados con tu dinero, dice, hay un proceso de por medio. Bien, que en cierto modo dentro de este proceso habrá momentos buenos, momentos malos, pero también hablan las cartas de una situación justa o de un final justo en todo esto. Los Aries que estéis esperando otro tipo de dinero, dicen unas cartas que por parte, sobre todo los que tenéis pareja, por parte de tu pareja hay como un cambio económico. Deberías de decirle a tu pareja que tenga mucho cuidado con las amistades, que la economía y las amistades no se deben de mezclar en este caso. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Se me cae el micro. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías. Aries que estáis solteritos. Veo muchos de vosotros que habéis estado en un triángulo amoroso, o bien por tu parte o bien por parte de la otra persona, pero un triángulo amoroso es. Bien, futuro sentimental, Aries, ¿tu vida sentimental podría cambiar de cara a futuro? Sí, pero cuando dice, debes de cambiar una situación que tiene que ver con lo laboral. Cuanto más se pare o se estanque ese posible cambio a nivel laboral, más se estancará tu futuro sentimental. O sea, lo que quiere decir las cartas es que tu futuro sentimental posiblemente venga por lo laboral. Bien, vamos a ver esta persona que sale aquí de cara a futuro, Aries. Vamos a ver.
Aries, esta persona que sale aquí se tiene que ver con algo del pasado, algo relacionado con el pasado, algo relacionado con infancia. Bien, entonces Aries, esta persona tiene que ver con un lugar donde tú has vivido, donde vive familia tuya. Yo pienso que donde te has criado, ¿eh? Sería una persona que llega a tu vida en una situación complicada, así lo dicen las cartas, sobre todo a nivel laboral. No te voy a adornar nada, Aries. Viene con una situación económica bastante complicada, pero eso no tiene que ver nada, Aries. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Aries, que estáis solteros. Es una persona un poco mayor que tú, Así me lo dicen las cartas. Es alguien un poco mayor que tú, Aries. Es alguien que en sus comunicaciones habla mucho de cara a futuro en sus comunicaciones, como que hace muchos planes de cara a futuro contigo, Lo que pasa es que esta persona tiene un impedimento para poder cambiar su vida. Si así, vamos a ponernos en contexto, de que tú vivas en otro lugar, esta persona tendría algún tipo de inconveniente para cambiar su vida en un principio. O sea, no podría cambiar su vida de la noche a la mañana. Vamos a ver qué más. Actuaréis ambas partes, sobre todo tú, Aries, con mucha precaución respecto a los obstáculos que esta persona presenta, ¿no? Tiene que ser una persona, como te he dicho antes, que no estaba pasando por un momento bueno de su vida y tú prefieres ir un poco despacio. Incluso por estos obstáculos que tiene esta persona, dice, puedes mostrar un poco de indecisión en cuanto a la relación, Aries. Pero esto, te digo que llegará un momento que cambiará, porque es una persona que insiste en la relación y se curra, se trabaja la relación. O sea, que no es una persona que si tú no le prestas atención, desaparece de tu vida. No es así, se mantiene ahí esta persona. Bueno, veo una persona muy pegada a ti, Aries, alguien muy pegado a ti, alguien que se aferra mucho. Y es cierto que todo lo que te diga esta persona, así lo dicen las cartas, será totalmente sincero. No dudes ni un momento de esta persona. Con esta persona tú puedes dar pasos sin miedo, Aries, y esto te darás cuenta. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Buen momento para vosotros, Aries. Buen momento. Estáis en un buen momento de la relación. Lo único que veo aquí, Aries, como que uno de los dos quiere mucho algo y el otro duda, ¿no? Entonces esto puede ser algo relacionado con tener hijos o de una convivencia, los que no estéis en convivencia, los que estéis solo de novios o algo así. Luego, por otra parte, dice, aunque ahora estáis en un momento muy bueno de vuestra vida, es cierto que os preocupa la posible indecisión o la posible inmadurez de cara a futuro de la pareja, ¿bien?
Quizás que tu pareja sea inmaduro o inmadura, pero también hablan las cartas de que sus sentimientos son totalmente sinceros. Manipulaciones de alguien, aquí sale alguien con mucha fuerza, pero yo no lo veo como una manipulación realmente. Yo te digo, tú sí lo ves como una manipulación, ¿bien? Pero también te tengo que decir, Aries, esto que tú ves como una manipulación de alguien cercano a vosotros, porque tú eres una persona, digamos, que has vivido, que te has criado como en otro ambiente, ¿bien? Entonces, esto tú lo percibes, la ayuda la percibes como una manipulación, ¿bien? Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Retomáis algo que quedó un poco confuso, así lo dicen las cartas. Pero también tengo que decir que esto se retoma, pero no se debe de recordar o recalcar constantemente lo que pasó en su momento, el por qué se paró esto. Porque si se vuelve a recalcar el por qué esto se estancó, vamos a decirlo así, dice, podría volver o nos podríamos ver de nuevo en una misma situación de pasado. ¿Esto qué quiere decir? Aries, quiere decir que no se debe de estropear los planes que hay de cara a futuro y que si volvemos a una misma situación del pasado, pues podemos estancar otra vez esta situación. Todos los que estéis esperando el tema de posible compromiso, todo lleva su curso, así lo dicen las cartas, esto lleva su curso, no se puede apretar, no se puede pensar que la persona no quiere. No se puede culpar a una mujer en concreto de que esto no se está dando por culpa de esa mujer. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Aprovechad este momento que tenéis de renacimiento, de estar enamorados. Pruebas en la relación vais a tener más adelante. Es cierto que esta persona necesita siempre como el consejo de alguien, pero esto no te debe de molestar porque yo no veo que ese alguien dé unos malos consejos. Yo eso no lo veo. Entonces, a esto me refiero con el tema de manipulación. Lo estamos percibiendo como una manipulación y realmente no es así. Vamos a ver qué más. Dice, si te dejas llevar ahora mismo por el romanticismo que hay en la relación, dice, pronto van a llegar acontecimientos muy importantes. Acontecimientos que tienen que ver con el perdón, acontecimientos que tienen que ver con embarazos para los que podáis quedaros embarazados. Acontecimientos que después de ese embarazo, y veo primero embarazo y después matrimonio, acontecimientos que traerían un matrimonio o una ¿cómo se dice? Lo diré. Se me ha olvidado. Un compromiso, madre mía, cómo estoy. Acontecimiento que traería un compromiso, ¿bien? Y acontecimiento que dejaría que uno de los dos se dejara marchar a un ex o a una ex que le ha venido pesando durante mucho tiempo. Vamos a seguir.
Estamos en un buen momento de recuperar muchísimas cosas de la relación. Y yo también tengo que decir algo. Muchos de los problemas que vosotros habéis tenido tienen que ver con algo económico, porque se ha pensado que la persona nos estaba engañando con algo relacionado con la economía. En este aspecto yo diría, os habéis relajado y aún os queda más que relajaros. Mantened la calma en este aspecto. Si esta persona de momento no quiere compartir contigo esa situación económica, más adelante la compartirá. No pienses que es porque no eres nada para esta persona, Aries. No lo pienses así. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu mensaje especial del amor. Hay una parte de ti que está tranquila, ¿no? Dentro de ti. Y hay otra parte que genera mucha confusión. Pero que te genera confusión porque tú no confías, porque hay una falta de confianza. Aries, las cartas te dicen, es el momento de dejar estos pensamientos negativos a un lado. Y de ver las cosas buenas que nos pasan día a día. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud. Mejoría para muchos de vosotros, sobre todo los que hayáis estado con algo que os ha costado recuperaros. Bien, las mujeres de Aries. Cambios en todo lo que tenga que ver con los ovarios y el útero, pero no son cambios negativos. Bien, o sea que son cambios que podrían traer buenas noticias. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje general. Aries y tu mensaje general. Vamos a ver. Tu mensaje general te dice, Aries, es el momento de, por mucho que dudes tú de las personas que tienes al lado, es el momento de dar un paso y de dar un voto de confianza. Bien. El pasado, pasado es, así lo dicen las cartas. El pasado, pasado es. Cada uno que lo aplica a su historia. Aries, el número 17 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Muy importante. Te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.